Nuestra invitada de hoy hace desde hace años un recorrido urbano guiado sobre la Guerra Civil Española y la memoria republicana. ¿Y saben dónde lo hace? En Buenos Aires. Como lo oyen, a vueltas con Mónica Puertas. Mónica Puertas, bienvenida a Canal Red. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Mónica, naciste en Holanda en 1981 porque tus padres estaban exiliados allí. Hay una anécdota que cuentas que me parece muy interesante, que es que incluso, protegidos por el Estado holandés, los exiliados argentinos lo primero que hacían al llegar al país era conseguir unos pestillos para poner en las puertas. Háblame un poco de esa experiencia infantil de exilio. Bueno, ahora esa anécdota me la contó primero cuando yo volví a Holanda, después de muchos años, por primera vez. Volví en el 2003, me la contó un amigo de mi mamá. A mí me sorprendió porque yo no tenía tantos recuerdos de chica, sí situaciones en la niñez en donde me daba cuenta de que había cosas raras, por decirlo así, pero tomé dimensión recién cuando Lalo, este amigo, me explicó eso. Y después, por supuesto, cuando empecé a trabajar en la Exesma y cuando estudié sociología, la verdad es que no fue de un día para otro, sino que le voy dando dimensión de acuerdo al paso del tiempo. Creo que nunca se termina de dar dimensión del terror que significa el exilio, ¿no? Muchas personas piensan que irse fuera es como, bueno, ya está, ya estoy cubierta, y sin embargo el terror es algo que queda en el cuerpo, ¿no? En el año 2021 empiezas a organizar algo que, cuando lo supe, me llamó muchísimo la atención, que es un recorrido geográfico por diferentes lugares de Buenos Aires para hablar de la Guerra Civil Española, del exilio español, de la presencia de alguna manera de la Guerra Civil y de los exiliados españoles en la geografía de Buenos Aires. ¿De dónde surge la idea de organizar esto? Bueno, tengo que decir que haber vivido 5 años en Barcelona me marcó mucho la vida. Cuando yo vivía ahí, por supuesto, trabajaba lo que se trabajaba en los años 2000, ¿no? Que después me vine a enterar de que era todo una burbuja. Bueno, yo estuve inmersa en esa burbuja en un momento en que Argentina no había posibilidades para nada. Entonces me fui en el 99 y empecé a trabajar de camarera, de lavaplatos, etcétera. Volví a Argentina, estudié, o sea, terminé la secundaria, empecé a estudiar la carrera y me pasó que me generaba siempre mucha nostalgia España, Cataluña, España en general, y había quedado como enganchada, ¿no? De alguna manera no podía como incluir ese pasado a mi vida actual. Cuando empecé a trabajar en la Exesma y después empecé a hacer unas visitas guiadas con un amigo que armó unas visitas en el centro sobre la Fundación de Buenos Aires. Básicamente eso es lo que me hizo pensar, él me dio esta idea, porque yo en un momento pensé en volver a Barcelona y hacer un recorrido en Barcelona, cuando me empecé a dar cuenta de que la Guerra Civil Española estaba bastante silenciada. Me olvidé de aclarar que fue durante la pandemia, puntualmente, que yo como empleada pública estuve mucho tiempo en mi casa y durante el momento del encierro, y aproveché para leer todos los libros que tenía a mano sobre la Guerra Civil Española. Y entonces, uniendo todo esto, se me ocurrió en principio hacer un recorrido en Barcelona con la idea de volver, porque siempre en algún momento yo pensaba volver, y al final me di cuenta de que me daba miedo, porque ya tenía 40 años, no tenía 20. Y entonces mi amigo me dijo, ¿por qué no haces el recorrido de la Guerra Civil Española en Avenida de Mayo? Claro, y ahí se me despertó, eh, se nos despertó la lamparita, se nos prendió la lamparita y lo empecé a armar. Lo primero que me pasó es que yo pensaba que iba a ser un boom, que los españoles que estuvieran de turistas en Buenos Aires iban a saber de ese recorrido y se iban a anotar como locos, y la verdad es que no pasó así. Eso creo que fue la primera lección, pensar por qué no les interesa, por qué no les llama la atención. Porque incluso mi amigo, Nicolás Dulcich, que él tenía turistas españoles que hacían sus visitas guiadas sobre Buenos Aires, les comentaba de mi recorrido y la verdad es que no les interesaba hacerlo. Así que bueno, terminó funcionando para argentinos y argentinas,
Y ya después, con el paso del tiempo y con las recomendaciones y el boca a boca, empezaron a llegar españoles. No muchos, pero van llegando. Y la verdad es que todos vienen por recomendación. La primera parada de ese recorrido que haces es el Congreso de la Nación, que está en el barrio de Montserrat. ¿Por qué este barrio es tan relevante para ese recorrido? Bueno, el barrio de Montserrat se debe el nombre a la parroquia de la Virgen de Montserrat, que es la patrona de los catalanes, que está en una avenida cercana al Congreso de la Nación, que es la avenida Belgrano. Justo enfrente tiene un centro vasco que se llama Laura Quat. A mí empezar ahí me permite, bueno, y el barrio se debe el nombre del barrio se debe a la Virgen de Montserrat. Pero no solo eso, sino que fue un barrio residencial de los españoles. A partir de fines del 1900, que empezaron a venir millones de personas, en primer lugar italianos, después españoles, se lo empezó a conocer como el barrio de los españoles porque decidieron afincarse ahí, y por eso es que surgieron tantas entidades como el Centro Laura Quat o el Casal de Cataluña o la Federación de Sociedades Gallegas, todos lugares que fueron creados con el propósito de conservar y transmitir la memoria, la cultura, los idiomas de esas regiones a quienes llegaran, ¿no? Porque si no, a 10.000 kilómetros, bueno, se pierden las cosas. Y además también hay algo interesante en el Congreso Nacional, que es que hay una placa del preámbulo de la Constitución. Cuando estoy ahí me interesa destacar una parte de ese preámbulo que dice: y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Esto me sirve como puntapié para hablar del contexto de la inmigración, porque si no, no se entiende por qué Buenos Aires tuvo tanta participación en la Guerra Civil Española si no sabemos antes que había miles de españoles en Buenos Aires. De hecho, el 30% de los españoles de las residentes de Buenos Aires para la década del 30 eran nacidos en España. Y otra cosa interesante de esa placa es que abajo de todo están los cambios, las modificaciones que tuvo la Constitución argentina, que es de 1853, y están todos los años menos uno, que yo siempre les digo a los visitantes que les leo los años y les pido que miren si le falta alguno. Y casualmente falta la de 1949, que es la de la primera presidencia de Juan Domingo Perón. Y eso, más que meterme en la política argentina, que no es el propósito del recorrido, porque como vos conocés a los argentinos, el recorrido podría durar días si entro en la política local, simplemente menciono eso para hablar de la importancia del espacio público, que es un espacio de disputa y que es performativo de la memoria histórica. Entonces, voy construyendo durante el recorrido y sobre todo al final, cuando hablo de las fosas comunes, la importancia de los cementerios, la importancia de los nombres, de los monumentos, y para terminar hablando de que en España hay una abrumadora presencia de la memoria histórica franquista en el espacio público. La otra vez escuchaba la entrevista a Esther Barceló y coincidía plenamente, ¿no? Francisco Franco ha hecho un gran trabajo de memoria histórica. Entonces, básicamente la parada del Congreso es como para inocular esas cositas para que después la gente se vaya pensando. La segunda parada me llamaba mucho la atención, es la sede de la Dirección Nacional de la Unión Cívica Radical, de la UCR. ¿Por qué es importante para España este partido? Bueno, para España y para los inmigrantes, porque en el contexto de la gran inmigración había un partido que era el que monopolizaba todo, que era el Partido Autonomista Nacional, hecho por y a imagen y semejanza de los representantes del modelo agroexportador, que es el de la clase terrateniente, que estaba en el poder, que estaba en la economía, y que si bien impulsa la llegada de los inmigrantes, después estos inmigrantes terminan hacinados en ciudades y prácticamente sin posibilidades de sobrevivir. Por la gran monopolización de la tierra. Entonces, la Unión Cívica Radical, que fue creada en 1891, principalmente fue una de las impulsoras de la ley Sáenz Peña, que es la ley del voto universal masculino obligatorio para las mujeres recién en el 47 con Eva Perón. Y me parecía importante parar ahí para también hablar del contexto de los años 30, ¿no? En donde ese partido pasa a abstenerse de presentarse elecciones, después al final, bueno, se divide, pero sobre todo también es un lugar que me permite a mí pensar en cómo se va
a partir del voto masculino y de cómo la clase trabajadora va abriendo paso en el movimiento obrero, ¿no? Se va abriendo paso, por supuesto siempre está el poder que busca terminar con esos avances populares, y es al primer presidente radical, a Hipólito Yrigoyen, al que le hacen un paro, ojalá le hicieran un paro, un golpe de Estado el 6 de septiembre de 1930. Y en ese contexto que se abre, que es la década infame, muy perjudicial para los trabajadores, es que llegan las noticias del golpe de Estado en España. Y teniendo en cuenta la cantidad de españoles en Buenos Aires, que el movimiento obrero estaba nutrido por anarquistas, sí. Sí, te quiero preguntar por este dato que preparando la entrevista con Sara Serrano me decía que el 20% de los habitantes de Buenos Aires en los años 30 había nacido en España. O sea, un 20% de la población de Buenos Aires eran de alguna manera española. Claro, españoles. Cuéntanos un poco cómo se vive en este contexto el golpe del 18 de julio y el estallido de la Guerra Civil en Buenos Aires. Bueno, se vive muy intensamente porque además hay que decir que los primeros sindicatos que surgen a principios del siglo XIX están nutridos por italianos y por españoles y muchos anarquistas. De hecho, era abrumadora la presencia de anarquistas que habían llegado. En 1901 se crea la FORA, la Federación Obrera Regional Argentina, que nuclea a los anarquistas y van a ser los que van a nutrir los sindicatos. Y si a eso le agregamos que los trabajadores, el 80% que no habían nacido en España, pero que vivían de igual manera en las pésimas condiciones de trabajo, se va a generar una unión entre trabajadores locales y entre trabajadores, de los cuales había locales y habían nacidos en España. La Guerra Civil Española terminó siendo una excusa que encontró la clase trabajadora para unirse. Yo siempre cuento, lo digo en el libro, que hasta que ganó Milei, una de las preguntas principales que se hacía la gente, ojalá fueran preguntas, a veces eran afirmaciones, era ¿por qué a los españoles no les importa su memoria? ¿No? ¿Por qué a los españoles no les importa su memoria? Eso cambió cuando ganó Milei, porque el terror empezó a circular de otra forma, ¿no? Se reeditó el terror. Pero bueno, durante la década infame lo que pasó es que me empezó a servir, hasta que ganó Milei, me servía mucho explicar, o después de que ganó Milei, que la década infame, que fue tan terrible para los trabajadores, les permitió a estos trabajadores organizarse de forma presencial, física. Nosotros tuvimos hace poco una pandemia mundial que nos encerró y que nos hizo dar cuenta de la importancia que es de estar juntos. Bueno, lo mismo pienso con esto que están haciendo con la Taberna Garibaldi, ¿no? La importancia de estar cerca, eso es fundamental para la clase trabajadora. Entonces, cuando estalla la Guerra Civil en España, que en Argentina el Partido Comunista estaba proscripto, el Partido Radical se abstenía a presentarse a elecciones, y después había partidos muy minoritarios, fue muy importante la Guerra Civil Española porque es lo que le permitió a la clase trabajadora de alguna forma levantar su moral. Sí, han pegado como unos cobardes. 90 años tiene mi compañera y la golpearon. Son unos hijos de mil putas malparidos. La tercera parada, Mónica, del recorrido histórico que haces es en la casa de las madres de la Plaza de Mayo, que son un referente para la memoria, para la lucha contra la impunidad, para, digamos, la lucha por evitar que los militares genocidas pudieran gozar de impunidad, pero hay una de estas madres con un perfil muy particular, que es Porota, Mercedes Colás de Meroño. Cuéntanos por qué, de alguna manera, ella es un punto de intersección entre España y Argentina. Bueno, es un punto de intersección porque, bueno, ella fue la vicepresidenta hasta el año 2021 y ella tiene la particularidad de que había nacido en Argentina, su padre era de origen español, dentro de este contexto de inmigración, ¿no? Era de origen español y era anarcosindicalista. Cuando se produce el golpe de Uriburu a Hipólito Yrigoyen, se recrudece en la persecución a los anarquistas, que ya había leyes punitivistas de principios del siglo XX que incluso llevaban a deportar
anarquistas, hasta la década del 60 se deportaron, y fue muy virulenta la persecución contra los anarquistas, y por eso cuando empieza el golpe de Uriburu, los padres de Porota deciden volverse a España, y en España se encuentran en el año 36 con el golpe al gobierno legítimo del Frente Popular, y el padre es fusilado. Y a Porota la rapan al Cero, que tenía 11 años. Eso también aprovecho para explicarle a la gente ahí lo que significaron las rapadas, el aceite de ricino, la violencia contra las mujeres. Y Porota, después cuando ya crece, se viene a Argentina, se casa, tiene una hija llamada Alicia, que en el año 78 es secuestrada por la última dictadura militar. Alicia permanece desaparecida, Porota murió en el 2021, ella se acerca a las madres, se acerca a una plaza, en una de las rondas de las madres, cuando estaba buscando a Alicia, y una mujer se sienta en un banco y se pone a llorar. Y una mujer, una de las madres, le dice, ¿a vos quién te falta? Me falta mi hija, le dice. Bueno, vamos, que acá se viene a luchar, no a llorar. Entonces, yo creo que no debe ser la única. Mira, mañana viene al recorrido, mañana tengo un recorrido, viene un muchacho que de apellidos Pujadas, que ellos se llaman Pujadas porque lo argentinizaron, pero que son de una familia que también sufrió las dos represiones porque los padres, y él mismo nacido, él no, y los padres y sus tíos, hermanos, habían nacido en Barcelona y se habían escapado por el franquismo, y cuando llegan acá, uno de esos hijos se mete en la lucha armada, se mete en Montoneros, y es uno de los que fusilan en Trelew en el año 72. Y después casi toda la familia es represaliada. Entonces, en realidad esos son los casos conocidos, pero Argentina y España comparten, por el tema de la inmigración, comparten mucho, tanto el genocidio de España como el genocidio de Argentina. La cuarta parada del recorrido es Plaza Lorea, que forma parte, digamos, de la memoria de la llamada Semana Roja en Argentina. Ahí se produjo primero la represión contra una movilización anarquista por parte del coronel Falcón, el jefe de la policía, y un atentado que también se convirtió en un mito de un jovencísimo militante anarquista, Simón Radovici. Háblanos de esto. Bueno, ahora se lo está conmemorando mucho porque, bueno, con la situación tan desastrosa que hay, cuando empezamos a entender que las democracias liberales eran los padres, creo que esa figura empieza a tomar cierta relevancia, ¿no? Como este muchacho, no me acuerdo ahora el nombre, que están por fusilar en Estados Unidos, que mató al CEO de una compañía de salud. Bueno, son personajes que a lo mejor quedan como algo descontextualizado, pero que alguien con la mente abierta tendría que poder situarlo en un contexto en donde hay un hartazgo, ¿no? Ramón Falcón ya era conocido por diferentes hechos políticos en donde siempre reprimía. Por ejemplo, la huelga de inquilinos, una muy famosa en 1907 en Buenos Aires, que se replica incluso a otras ciudades. Simón Radovici, yo lo pronuncio así, pero seguramente está mal, era un joven ucraniano, era menor de edad porque la mayoría de edad eran los 21, y él lo que hace es fabricar una bomba casera después de esa gran represión, que no es la única que lleva adelante Ramón Falcón, pero bueno, el hartazgo hace que este joven de 17 años fabrique una bomba casera, espere a que salga el coche oficial y mata a él y al secretario porque mete la bomba dentro del coche. Y lo condenan a muerte, pero como era menor de edad, termina siendo llevado al penal de Ushuaia, el penal del fin del mundo, y después lo indultan y lo mandan para Uruguay, que al final Uruguay terminó siendo una base importante del anarquismo. Y después, cuando se entera desde Uruguay que había golpe de Estado en España, se va a luchar y se mete en una división anarquista, y como miles y miles de hombres, sobre todo hombres, del mundo, va a luchar para defender la legalidad de la República Española, y al final termina exiliado en México, donde muere a los 64 años. La siguiente parada, la quinta, es en la sede del diario Crítica. ¿Por qué este periódico y su director, Natalio Botana, son tan relevantes para el exilio republicano en la Argentina?
Bueno, el diario Crítica fue el único el diario de tirada comercial que se paró al lado de la República, porque teniendo en cuenta que el gobierno argentino, los gobiernos de Roberto Ortiz y Agustín Justo, se declararon neutrales, los diarios de la época se alinearon con esa perspectiva equidistante, que creo que aporta a la actualidad. Digo, lamentablemente toda esa equidistancia es uno de los sedimentos que conforma esta equidistancia que vivimos hoy con respecto a ese tema. Y el diario Crítica fue el único que denunciaba los bombardeos de los italianos, que ponía tapas de niños muertos por las bombas, que se lo acusaba de amarillista incluso. Pero además hay que rescatar la figura de su esposa, de Salvadora Medina Onrubia, que es la que lo tracciona a posiciones más de izquierda y que hace que Natalia Botana incluso se pelee con autoridades locales en el puerto de Buenos Aires cuando no dejaban bajar a los españoles que venían refugiados en barcos, a pesar de que Argentina había hecho una ley de asilo, ¿no? Que supuestamente podían entrar, bueno, en la práctica no sucedía, y Natalia Botana al final termina logrando que bajen en diferentes instancias republicanos y muchos de ellos trabajaron en su diario. Es muy importante porque los medios de comunicación evidentemente construyen sentido común. Entonces creo que esa fue la disputa del diario Crítica para desmarcarse de diarios equidistantes y otro directamente como el diario La Razón, que hablaba del mal soviético para referirse al gobierno del Frente Popular. La sexta parada, Mónica, es el Teatro Avenida, que se convirtió en una referencia cultural en los años 30 y también para la cultura española. Háblanos de este teatro. Bueno, hoy todavía vas al teatro y hay espectáculos de flamenco, o sea que debe haber sido muy, muy importante porque estamos hablando de casi 100 años después. El Teatro Avenida, yo me paro en ese teatro porque ahí estrenó Federico García Lorca su obra Bodas de Sangre en el año 33. Él había sido invitado por diferentes entidades de la cultura con el propósito de quedarse unas semanas y cuando conoce Buenos Aires se termina quedando 6 meses porque se queda maravillado con toda la movida cultural que había, se hace muy amigo de Pablo Neruda, que en ese momento era cónsul chileno, se hace muy amigo de la poetisa Alfonsina Storni, después también se hace amigo de Victoria Ocampo, que tiene la Editorial Sur, y a través de la Editorial Sur, Lorca publica su primer libro fuera de España, que es Romancero Gitano, ¿sí? Después con Lorca yo ahí hablo poco porque para el final dejo... Yo no sé ya, porque vos tenés la primera edición del libro, a lo mejor es ahí. Yo hago una pregunta sobre Lorca, sobre qué se sabe de Lorca, como para poder trabajar sobre los relatos y narraciones que tenemos nosotros como ciudadanos acerca del desaparecido más conocido de España, ¿no? La séptima parada es la esquina de la hispanidad. Y aquí hay una historia que me llamó mucho la atención. Es la historia de dos bares, el bar España y el bar Iberia, que se convirtieron de alguna forma en una miniguerra civil dentro de Buenos Aires entre el bando democrático y el bando nacional. Háblanos de esto. Bueno, sí, hay muchos artículos que dan cuenta y sobre todo hay mucha memoria oral, que es algo que yo le empecé a dar mucha importancia con el recorrido, porque también me di cuenta de que, claro, la historiografía está tan sesgada y esconde tanto la historiografía sobre la Guerra Civil Española, y eso también nos involucra a los argentinos, porque no hay tanto escrito, y sin embargo es abrumadora la memoria oral sobre lo que ocurría en el bar Iberia, por ejemplo, en donde se juntaban los que apoyaban a la República, donde había un libro de actas que no se pudo encontrar, pero que ya hay muchas fuentes que dan cuenta de que ese libro existió, un libro donde se volcaban las discusiones del día, donde se volcaban, ¿qué discusiones? Sobre cómo llevar adelante la ayuda para España, ¿sí? Qué actividades hacer, teniendo en cuenta que era una década muy hostil para los trabajadores, por lo tanto tenía que ser cuidadosa, inteligente, que no implicara represión, encarcelamiento. Y en el bar El Español es donde se juntaban y ahí es donde yo no digo nacionales, porque me parece que no les voy a regalar la denominación nacionales. Yo siempre en el recorrido
trabajo sobre este término, pienso que hay que llamarlos golpistas, asesinos o genocidas. Genocidas creo que es la palabra que mejor les cabe. En ese bar, que también se lo llamaba la Junta de Burgos, la gente lo llamaba coloquialmente la Junta de Burgos porque se juntaban todos los que apoyaban el golpe de Estado, se armaban peleas, pero al punto de tirarse platos de una esquina a otra, se tiraban con sillas, con sifones. A mí cada tanto me llega algún correo de alguien que o que hizo el recorrido o que lo está por hacer, que me dice, mi abuelo estuvo en esa esquina, recibió un cuchillazo, o mi padre una vez tiraba sillas, o sea, es abrumadora la cantidad de memoria oral que hay sobre eso. Bueno, hay una octava parada en la que aparece otro establecimiento, el restaurante Imparcial, que lo utilizas para explicar algo que me gustaría que explicaras a los espectadores de Canal Red, que es una teoría muy arraigada en la Argentina, que es la teoría de los dos demonios. Cuéntanos esto. Claro, cuando nosotros hacemos las dos paradas, las 6 y las 7, que es la esquina de la Hispanidad, la octava parada, que es el Imparcial, que su nombre es anterior igual al conflicto que empieza en julio de 1936, sin embargo me sirve para explicar esto, ¿no? Es una metáfora porque se arma como un triángulo entre las tres esquinas y es una metáfora de lo que en Argentina llamamos teoría de los dos demonios, que fue muy hegemónica en los 80 y en los 90, esta idea de que había violencia de los dos lados, de las organizaciones armadas y de las fuerzas armadas, que buscaba equipararse esa violencia, y eso moldeó el sentido común de la gente, ¿no? El gran problema que tiene ese marco teórico es que no permite avanzar y poder revelar verdades que ese mismo término oculta, ¿no? En Argentina esto se cambia a partir, primero hay que destacar la lucha de los organismos de derechos humanos que durante todos esos años siguieron exigiendo memoria, verdad y justicia, aparición con vida y un largo etcétera, y que lo hicieron muchos años en soledad. El juicio de las juntas, que había empezado en el 85, ante tanta presión de militares mandos medios y bajos, termina habiendo una pulseada política que se traduce en estas leyes de impunidad que frenan los juicios. Y en el año 2003 se derogan estas leyes. Decláranse insanablemente nulas las leyes 23.492 y 23.521. Y se reanudan los juicios por crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué se reanudan? Porque los habían cometido fuerzas armadas contra población civil, por lo tanto no prescriben. En el Imparcial yo comienzo a hablar de la teoría de los dos demonios en Argentina, pero me sirve, porque la mayoría de los que van son argentinos, para problematizar el marco teórico que hay en España, que es el de Guerra Civil Española, que es una teoría de los dos demonios institucional, prácticamente. Porque cuando uno piensa en guerra civil y española, se imagina a millones de españoles de forma caótica, desordenada, o sea, por lo menos, yo siempre pongo un ejemplo muy estúpido. ¿Vieron cuando aparece en un video en Instagram donde en una fiesta de cumpleaños o en la cancha alguien le tira una piña a alguien y de repente no sabes cómo están todos peleándose con todos? Bueno, esa imagen creo que quedó plasmada en el imaginario acerca de la Guerra Civil Española, esta idea de que era todo caótico, todos contra todos, y eso no permite que comprendamos que esto fue terrorismo de Estado dentro de un proceso genocida. Aquellas ciudades que no habían caído ni el 18 ni el 20 de julio, que aguantaron, Madrid es un claro ejemplo, Barcelona, Valencia, Alicante, son ciudades que mantuvieron la legalidad del gobierno y que sufrieron el golpe de Estado más tarde, terrorismo de Estado. Guernica en abril del 37, Málaga en febrero del 37. Es decir, más que esa imagen caótica de todos contra todos, creo que lo que hay que empezar a pensar es en dictaduras progresivas como manchas que van tapando la península y que se termina de completar recién el 1 de abril del año 39, cuando es el fin de la guerra. La última parada de tu recorrido es el Hotel Castelar, que es muy importante a la hora de recordar una figura fundamental, el desaparecido español, como señalabas, más famoso de todos, Federico García Lorca. Háblanos de este hotel.
Bueno, ese hotel es un hotel típico de Avenida de Mayo, que además es la primera avenida que se construye en el país en 1894. En ese hotel paró Lorca los 6 meses que estuvo en Buenos Aires, en la habitación 704. Hasta antes de la pandemia, esa habitación se podía visitar. Yo no tuve la oportunidad, pero muchos visitantes vienen y emocionados me cuentan cómo era esa habitación, que era muy pequeña, pero que tenía una máquina de escribir, una mesita, una ropa particular que ahora no me acuerdo. Y bueno, con la pandemia ese hotel se cierra y al día de hoy permanece cerrado. Creo que lo vendieron, lo que desconozco es si se va a recuperar ese lugar que era como una especie de museo. Lorca paró ahí los 6 meses y estuvo participando en todas las peñas que había, tanto en el sótano del hotel como en otros bares, el bar Tortoni, que es el más antiguo de la ciudad de Buenos Aires, que está del otro lado de la 9 de julio, y él empieza a participar de todas las tertulias, peñas, y es así como establece muchos lazos afectivos, profesionales, con todas estas figuras que yo mencionaba. La última pregunta que te quiero hacer es sobre el presente. Argentina ha sido uno de los países referentes a nivel mundial en políticas de memoria histórica, en políticas de recuperación de la memoria democrática, en entender que la memoria es un terreno de combate ideológico que tiene sentido para el futuro. ¿Cuál es la situación de las políticas de memoria, la situación de los colectivos memorialistas en el contexto de Milei? Bueno, la respuesta es obvia, es muy mala. Yo trabajo particularmente ahora en la Exesma y si bien no nos pueden despedir por un tipo de contratación que tenemos que incluye a los organismos de derechos humanos como parte de la gestión, lo que están haciendo hace 2 meses es que no nos están pagando. El mes pasado nos pagaron en 2 veces, tendrían que habernos pagado el 1 de abril y nos pagaron la última parte el 30 de abril. Y ahora estamos a 9 de mayo y no cobramos el sueldo de abril y no sabemos cuándo lo vamos a cobrar. Es una forma de desgaste que tiene el gobierno, que es muy creativo para eso, porque además muy creativo y muy perverso. Siempre que hace un anuncio lo hace en algún día en particular, para hacer un anuncio contra las mujeres lo hace el 8 de marzo, para hacer un anuncio contra los trabajadores el 1 de mayo y así, ¿no? Para el 24 de marzo salió un spot también bastante nefasto. Nací en 1989. Soy parte de una generación que vivió toda su vida en democracia. Los violentos años 70 no llegaron a mí más que como un ejercicio de memoria histórica que se convirtió en política estatal justo cuando entré en el colegio secundario. En la práctica, esta política funcionó como un proceso de destrucción de la verdad histórica con fines partidarios, ideológicos y económicos. Lejos de conocer lo que verdaderamente ocurrió en la década del 70, los alumnos del siglo XXI fuimos adoctrinados en un relato historietístico, maniqueo y reduccionista. Es esa la situación. Están cerrando muchos sitios de memoria, a pesar de que hay una ley que habla de que los espacios de memoria se hicieron por ley, por lo tanto se tendrían que derogar por ley. Pero bueno, con el vaciamiento y sobre todo también con la estigmatización. No hay que olvidar que los medios juegan un papel central en la estigmatización de las políticas de memoria. Entonces, nada se hace sin la connivencia de la sociedad civil que consume ciertos medios de comunicación y que a pesar de que no tiene ya dinero en el bolsillo para ir al supermercado, apoya al gobierno porque cerró tal sitio histórico o porque va a cerrar la ESMA o lo que sea. Mónica Puertas, muchísimas gracias por todo lo que haces, muchísimas gracias por esta entrevista, por estar con nosotros, con los espectadores de Canal Red y de Canal Red América Latina. Nos veremos pronto aquí por Madrid. Bueno, muchas gracias, Pablo. Un abrazo para todos. Abrazo grande. Hasta luego.